Entonces hoy quería hablarles del real sacerdocio que está descrito como un regalo de Dios que Él nos hace en la Biblia. La Biblia habla, y nosotros hemos explicado muchas veces, que seguirlo a Cristo implica un costo. Que seguirlo a Cristo implica pagar un precio. Seguirlo a Cristo es seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el Salvador, y nos trae esa decisión ciertas y determinadas obligaciones. Un ejemplo está contenido en Lucas 9:23, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, seguir a Cristo implica negarse, negar el orgullo, negar nuestro tiempo, dedicarle tiempo a las cosas de Dios, ponerlo como prioridad. Y ese deber, esa obligación es de cada día. Y es una obligación de todos los que le servimos a Dios. No solo del pastor, sino de cada uno de los servidores de Dios. Pero a su vez, y hay muchos otros versículos y muchas otras citas bíblicas que nos hablan de los deberes y de las obligaciones de los cristianos. Pero hoy quiero hablarles del privilegio que tenemos los cristianos. De ese privilegio que nos da Dios, que es un privilegio espiritual, es lleno de gloria y lleno de victoria. Es el regalo más grande que usted ha recibido en su vida. Y a veces no tiene conocimiento de la grandeza de lo que Dios les dio. Y es solamente un versículo el que vamos a analizar. En él está contenido gran parte, no todos, gran parte de hermosos regalos que Dios nos dio. Un privilegio que tenemos los que somos de Cristo. Y primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois, y comienza a relatar o a describir lo que nosotros somos. En primer lugar, linaje escogido. Después, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas esas cosas nos regaló Dios. Todo ese privilegio tenemos, que lo vamos a desmenuzar y lo vamos a analizar ahora cada una de las cosas o de los privilegios que están contenidos en este versículo. En primer lugar dice que somos linaje escogido. O sea, linaje quiere decir que dependemos de una descendencia o que formamos parte de una descendencia o de una ascendencia. O sea, formamos parte, una descendencia son nuestros hijos, nietos, una ascendencia son padres, abuelos. Es una familia. Cuando dice que somos linaje es porque pertenecemos a una familia. Y generalmente se hablaba de linaje cuando había una familia de nobles, de nobleza. Y nosotros somos miembros de la familia real. No nos hemos dado cuenta todavía los cristianos que pertenecemos a la familia del Rey de Reyes
y del Señor de señores. Invalorable pertenecer a esa familia real. Por ende, en primer lugar, ese regalo o ese privilegio es el de formar parte de un linaje real. Y después agrega escogido. Un linaje escogido significa que esa participación como miembros del linaje es por voluntad de Dios, que Él te llamó y que Él te escogió. Él nos llamó y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a venir a formar parte de esta humanidad y ya nos había escogido para formar parte del linaje real. Entonces, el primer regalo que tenemos es formar parte de un linaje. No somos cualquier cosa los cristianos. No somos miembros de una religión. No somos miembros de una determinada mención religiosa. Somos miembros de la realeza. ¿Qué tal? Porque hemos sido llamados como hijos adoptivos de Dios a formar parte de la familia real, de la familia del Rey de Reyes, de la familia del Señor de señores. Entonces, no somos ni gusanos, no somos ni una rata, no somos una porquería. No. Dios no llamó un gusano, a una porquería, a una rata, como muchas veces decíamos. Eso éramos antes de conocerlo a Cristo, cuando no le pertenecíamos. Éramos gusanitos, hormiguitas que caminábamos en este mundo, perdidos, pero ahora somos parte de la familia real. Y Dios no nos escogió, no escogió gusanos, escogió hombres y mujeres para formar parte de esa familia. Entonces, no nos subestimemos, ni tampoco nos sobreestimemos. Valoremos lo que somos, ni más ni menos. O sea que nuestra descendencia es del linaje de Abraham, de la familia de Dios, pero la nuestra es una descendencia espiritual. Ya no es de sangre, como si lo era el pueblo judío. Nosotros somos, en virtud de la sangre de Cristo, una descendencia espiritual. Isaías 53:10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Expiación es que Él pagó las culpas por nosotros. Y por eso pasamos a ser parte del linaje. Y después dice que somos, este versículo dice, linaje escogido. Y después dice, real sacerdocio. Y en esto quiero que tengamos bien presente y bien claro lo que nosotros somos como real sacerdocio.
porque todos somos sacerdotes ante Dios. En el Antiguo Testamento, los que ofrecían sacrificio a Dios para el perdón de los pecados eran los patriarcas, los primeros patriarcas que eran las cabezas de las familias, eran quienes ejercían la función de sacerdote. Así fue como Abraham y todos los patriarcas levantaban altares y sacrificaban animales para el perdón de pecados, sacrificaban ante Dios. Entonces, con los patriarcas o en una primera instancia el sacerdocio era ejercido por los patriarcas. Pero después con Moisés vino el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, que era la familia de los levitas, que representaban a todo Israel y rendían culto a Dios. Solamente los levitas, solamente los sacerdotes operaban y ministraban, me refiero a que obraban y ministraban en el templo. Y el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. O sea que, en una primera instancia, el sacerdocio era ejercido por los patriarcas en el Antiguo Testamento. Después pasó a una familia, a la familia de los levitas. Se transmitía de padre a hijos. Hasta que viene Cristo y en el Nuevo Testamento, Cristo es el Rey en donde el Rey de Reyes y el pueblo cristiano pasa a ser o a formar parte de esa realeza. Dios lo que quería que todo el pueblo de Israel fuera sacerdote. Es decir, que todo el pueblo de Israel le ofreciera sacrificios a Dios. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento eran sacrificios de animales. Pero por distintas razones Dios no pudo cumplir con el propósito suyo de que todo el pueblo sea sacerdote. Por eso había empezado con los patriarcas. Y tuvo que designar a una familia, que eran los levitas, para que cumplieran esa función. Pero cuando vino Cristo, nos hizo sacerdotes a todos los que pertenecemos a Cristo. Dios cumplió su anhelo, su deseo de designar a todo un pueblo como sacerdote. A todo un pueblo para que ofrezca sacrificios, pero ya no físicos, sino sacrificios espirituales. Porque el sacrificio por los pecados de derramamiento de sangre ya lo hizo una persona y lo hizo por todos y para todos nosotros, que fue Jesucristo. Él vino a hacer ese sacrificio de derramar sangre que en el Antiguo Testamento se hacía con animales. Él, una vez y para siempre, fue el Cordero de Dios que derramó su sangre, y a todos los que le pertenecemos, todos los que hemos aceptado vivir en Cristo, nos da la honra, el privilegio de formar parte de su pueblo como sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y qué son los sacrificios espirituales? Los sacrificios espirituales son
los que hacemos cada vez que nos reunimos o cuando usted está en su casa, cuando hacemos oración, cuando adoramos a Dios, cuando cantamos alabanza, cuando le servimos a Dios, cuando se predica la palabra. Son sacrificios espirituales porque es el espíritu dedicado y entregado al servicio de Dios, que antes no se podían hacer porque no teníamos acceso, o mejor dicho, la humanidad no tenía acceso a Dios hasta que se abrió el camino, y el único camino es Cristo. Por Cristo, por ese sacrificio de Cristo, nosotros podemos tener acceso a Dios. Y podemos orarle a Dios. Y Él nos escucha y Él nos responde. Hacemos una actividad intercesora. Intercedemos ante Dios en la oración. ¿Y por qué? Y porque somos sacerdotes. Ahí estamos ejerciendo el sacerdocio ante Dios. Antes solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Ahora, en virtud del sacrificio único de Cristo en la cruz, lo podemos hacer todos. Entonces, cuando vino Cristo dijo, queda abrogado, queda derogado el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. Y queda instaurado el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué? Porque Cristo se ofrendó a sí mismo para que nosotros podamos ser sacerdotes. Y la iglesia es el pueblo del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por la sangre de Cristo, Él nos constituye en sus miembros, miembros de la familia, en el linaje escogido. Y tenemos capacidad, posibilidad de llegar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es muy importante, hermano. Es muy importante porque a veces suele suceder que hay hermanos que tienen una necesidad espiritual por algún familiar, que no están en buenas condiciones, que están mal, que tiene un problema de enfermedad o un problema espiritual. O bien algún conocido. Entonces, en general los cristianos se vuelven pastor dependiente o ministro dependiente. Es decir, buscan al pastor, buscan al ministro. Y ustedes tienen que ser Cristo dependientes. Tienen que depender de Cristo. Tienen que depender de Él. Y esa está bien que un pastor o un ministro puede acudir como una ayuda moral, como una ayuda espiritual. Pero el que tiene todo el poder para ayudarte y para responder a tu clamor es Jesucristo. Entonces, cuando estás en una situación difícil, orá, búscalo a Dios. Búscalo a Dios por medio de Jesucristo. Si algún ministro, te apoya moralmente y espiritualmente en buena hora, pero si no podés hacerlo vos, porque vos sos sacerdote, podés pedirle a Dios, podés orar a Dios, podés hablarle del Señor a tu vecino, a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Porque vos tenés que ejercer el sacerdocio real que Dios te dio.
En vez de hablar muchas veces tonteras con los vecinos, con los familiares, a veces se podría dedicar un tiempo para hablar de las cosas de Dios y para hacer conocer a Dios, para ejercer el sacerdocio que Dios te dio. Entonces, no es tan imprescindible que ante una situación difícil acuda un ministro, acuda el pastor. Sí, es imprescindible que acuda Jesucristo ante una oración, ante un clamor tuyo, y vos podés hacerlo. Porque vos tenés que ejercer ese sacerdocio intercediendo ante Él, pidiéndole a Él. ¿Para qué? Para que Él obre en esa función o en esa necesidad que vos tienes. Y ese es un regalo que tenemos. Esa es una atribución que tenemos. Claro, es más cómodo decirle, bueno, que venga un ministro para que le predique a mis hijos. ¿Y por qué no le predicas vos? O a mis vecinos o a mis amigos, ¿y por qué no le predicas vos? ¿Por qué no le hablas de Cristo vos? Si vos podés hacerlo, si vos sos sacerdote. Eso significa cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos un real sacerdocio. ¿Por qué no lo incorporas a la familia real, a tu vecino, a tu amigo? A veces tantas cosas, bueno, lo voy a decir, tantas pavadas que publicamos por Facebook, por Instagram, en los estados de WhatsApp. ¿Por qué no ejercemos el sacerdocio predicando la palabra, haciéndolo conocer a Cristo? A mí, hermana o hermano, no me interesa si hiciste una torta y te salió rica o no. Porque a veces uno entra a las redes y encuentra, hice una torta, me salió rica. Bueno, tantas cosas espirituales trascendentes que tenemos como misión que Dios nos ha dado para ejercer el sacerdocio. Y nosotros ponemos, hice una torta. Yo no digo que por allí no hagamos un comentario, una broma o lo que sea, pero de vez en cuando, acuérdense del Señor. Esta iglesia se formó con el boca a boca, con gente que le predicaba a sus familiares, a sus conocidos, sobre la existencia de una iglesia en donde había un hermoso poder y una hermosa unción de Dios. Los mismos sacerdotes, sin saber que eran sacerdotes, porque a veces ni sabemos la misión que tenemos, publicaban, hacían conocer sobre un lugar en donde reunirnos como iglesia para formar parte del pueblo de Dios. Y ahora tenemos una promoción a través de las redes sociales, YouTube, pero ¿saben lo que falla? El boca a boca. Nos hemos olvidado de ejercer el sacerdocio. De a nuestros hijos
a veces le decimos y le hablamos de Dios. Ni a nuestros vecinos. No vaya a ser que se enojen porque existe un alejamiento cada vez más pronunciado del mundo sobre las cosas de Dios. O bien porque nosotros estamos cómodos y no hacemos conocer la obra de Dios. Y esa es nuestra misión. Y ese es el real sacerdocio. Entonces, cuando nosotros decimos o pensamos de que no se ha difundido suficiente la obra, y la culpa la tenemos nosotros. Si se le puede llamar culpa. O bien un descuido, diría. O un olvido. Hemos olvidado ese primer amor que transmitíamos a todo el mundo. Volvamos a retomar ese fuego y vivamos ese sacerdocio. Y si tenés algún conocido, algún familiar con problemas de enfermedad, no arrodillate, ponete a orar, ejercé vos el sacerdocio. Porque estás con atribución para hacerlo. Lo que sí, no es necesario imponer las manos, porque no hay que imponer las manos con ligereza, dice el Señor. Pero tampoco hace falta imponer las manos para orar, para transmitir la palabra, para hacer que alguien que esté al borde de la muerte acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador. Esa es misión de todo. Ay, bueno, porque no llegó el ministro, porque no llegó a tiempo y que se vaya, lo pierdo, que se va al infierno. No, hacé vos, cumplí vos la función sacerdotal, porque vos también sos sacerdote, somos real sacerdocio. Nuestra oración en el nombre de Jesús nos permite ejercer ese sacerdocio, ya sea en el altar o bien, en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia. Entonces, somos sacerdotes por dos características que tenemos. En primer lugar, porque tenemos acceso a Dios por la obra redentora de Jesucristo. Él nos justificó. Eso significa que nos considera libres de pecado. Porque su sangre nos redimió. Nos redimió quiere decir, nos compró. Ya le pertenecemos a Él. Estamos libres de pecado, no por mérito propio, sino por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y no solo eso, sino dice, yo soy el camino, y Él es el camino para que nosotros tengamos acceso al Padre. Tenemos acceso libre a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios no tenía ese acceso. Solamente una vez al año el sumo sacerdote, sino totalmente separado de Dios. Cristo nos unió a Dios. Cristo nos abrió el camino para que nosotros, como iglesia o individualmente cada uno, tenga el acceso al trono.
y podamos hablarle a Dios en el nombre de Jesús. Y Dios te responde. Y podamos pedirle y podamos clamarle. Y podamos adorarle y alabarle. Es un privilegio que tenemos como pueblo adoptivo por formar parte en forma espiritual de la familia real. Yo no tengo las suficientes palabras para mostrarle o para demostrarle o exponerle la magnificencia del privilegio que tenemos, la relevancia y la importancia de ese tremendo privilegio. Podemos llegar a Dios. Podemos interceder a Dios, por eso somos sacerdotes. Y podemos interceder a Dios por nosotros y por los otros, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestra patria, por la iglesia, por nuestros hermanos. Por todos podemos interceder ante Dios. Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo la misión de sacerdote. Y les repito, antes el pueblo de Dios, el pueblo judío, no tenía acceso a ese privilegio. Sí, nosotros, porque Dios se hizo hombre y murió en la cruz para que nosotros, con ese sacrificio hecho una vez y para siempre, nosotros tengamos libre posibilidad de llegar al Padre Celestial. Entonces, debemos ejercer ese sacerdocio, ese privilegio. Ay, no me siento bien, voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el ministro. Está bien, si podemos ayudarte, con mucho gusto, pero nosotros somos seres humanos. Y los mismos problemas que tenés vos los tenemos nosotros también, en mayor medida o en menor medida. Y a veces la culpa la tienen los mismos pastores, que provocan a que la gente sea dependiente de ellos. Y no. Nuestra misión es enseñarle que nosotros debemos depender de Cristo, que el pueblo de Dios debe depender de Cristo. Y nosotros estamos para perfeccionarlos, para enseñarles de qué manera tienen que acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Pero usted, hermano, tiene las puertas abiertas del trono, invocando a Jesucristo, porque Él es el camino para llegar al Padre. Ni el Papa ni los pastores. El único camino es Jesucristo. Nosotros solamente les enseñamos cómo transitar ese camino. Miren, qué privilegio. ¿Saben qué significa sacerdote? Sacerdote significa, es una palabra del latín, una palabra latina que es pontifex, constructor
constructor de puentes. O sea, un sacerdote hace puentes o hace de puente para que pueda acercarse a Dios. Usted, cuando está hablando con una persona o tiene algún familiar con problemas, usted tiene que hacer de puente para llevarlo a Dios. Eso es el sacerdocio. Y el otro, o la otra razón por la cual Dios nos constituye en sacerdocio es para que presentemos ofrendas ante Dios. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales como ofrenda. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, como ya les comentaba, pero no como una carga. Y también le ofrecemos el servicio a Dios. Nuestra ofrenda es el servicio a Dios. Nuestra ofrenda es darles parte de nuestros ingresos. Nuestra ofrenda es darle nuestro corazón a Dios. Pero no como algo que se hace como una carga, sino con el gozo de sentirnos honrados de formar parte de ese linaje y de haber sido constituidos sacerdotes. Ese ejercicio del sacerdocio tenemos que hacerlo entre todos. Pero recordemos lo que les dije. 1 Timoteo 5:22. No imponga con ligereza las manos a ninguno. No hace falta imponer las manos. Sí hablar de Dios. Sí hablar, orar y clamar por otra persona. La otra situación, o el otro privilegio, o la otra denominación que Dios nos da, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir nación santa? Quiere decir, nación significa un pueblo, somos un pueblo, y santo quiere decir separado. Entonces somos nación santa porque a partir del nacimiento en Cristo, Dios nos ha separado del mundo para que pasemos a formar parte de su pueblo. Ya no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del pueblo de Dios porque Cristo nos constituyó en nación santa, es decir, un pueblo separado del mundo. Eso significa lo que Dios nos quiere o nos ha regalado, porque nos ve separado del mundo. Por consiguiente, nos ve separado del castigo que tiene el pecado. Y nos ve separado del mundo para que en nosotros se vaya cumpliendo un proceso paulatino con el obrar del Espíritu Santo para que vayamos creciendo, perfeccionándonos. Un cristiano acepta a Cristo en el acto y en un momento determinado cuando su corazón y de todo corazón le dice: Señor, eres mi Señor y eres mi Salvador. Lo acepta no solo como Salvador, sino también como Señor. Pero la santificación, el proceso de separación, el proceso de crecimiento espiritual no se logra en forma instantánea. Es un trabajo que nosotros debemos hacer para acercarnos a Dios, que es diario, que es permanente, que es todo un proceso que nos dura toda la vida.
Porque tenemos un objetivo, tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo, hasta la estatura espiritual de Cristo. Y bueno, eso nos va a llevar toda la vida. Y a veces llegaremos a mitad de camino o menos. Pero bueno, ese proceso lo importante es que exista. Porque Dios nos separó para que tengamos en nosotros ese proceso. Vuelvo a repetir, aunque sea redundante, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido significa comprar. Dios nos ha comprado y ha pagado un precio para comprarnos a ustedes, hermanos, a mí, a todos. No creo que valgamos tanto, pero Él pagó un precio muy alto para comprarnos. Él pagó el precio definitivo. Por eso le pertenecemos. Él pagó el precio en la cruz con la muerte de su Hijo, con la muerte de Jesucristo. Y con ese precio que Él pagó, se olvidó de todos nuestros viejos pecados, nos justificó, nos limpió y somos pueblo separado para Él. Mire todas las cosas que somos y todo lo hizo Cristo. Todo es mérito de Él. Sin que nosotros lo merezcamos, sin que hayamos hecho más que cualquier otra persona. Él nos escogió para comprarnos con su sangre. Y eso significa redimió, nos compró para que volvamos a pertenecer a Él. Porque el hombre estaba perdido por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva, estaba perdido. Y Él nos redimió, nos volvió a comprar, o nos compró. Pero para eso se ofreció en sacrificio y derramó su sangre. Por eso es tan relevante para el cristiano la obra redentora de Cristo, porque sin su muerte no le perteneceríamos a Dios, porque su muerte es el precio que pagó para que nosotros seamos real sacerdote, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Todo lo hizo Él, todo lo pagó Él, todo lo compró Él. Y a veces nosotros añoramos el mundo y miramos para atrás. No miremos para atrás, porque Dios nos regaló su gloria y el privilegio de pertenecerle. ¿Y para qué nos llamó? Porque esa es la gran pregunta. ¿Para qué nos constituyó o nos dio todos esos privilegios? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que publiquemos la obra de Cristo, para eso nos llamó. Para que divulguemos la obra de Cristo, para eso nos llamó. Para eso nos constituyó como pueblo. Para eso nos constituyó como nación santa. Y para que saquemos al mundo de la oscuridad espiritual. Hay dos tipos de oscuridades. Una es la oscuridad intelectual.
La ignorancia nos impide ver y conocer las cosas. Los gobiernos de este mundo es lo que tratan de mantener en las personas y en la gente. Ignorancia espiritual, ignorancia intelectual. Y hay otro tipo de ignorancia moral. La ignorancia moral que nos impide ver lo recto y hacer lo recto. A esto se refirió el mandato de Dios. Que nosotros como pueblo separado por Dios estamos llamados a anunciar las virtudes a aquellos que están moralmente alejados de Dios, que están perdidos, que viven en el barro de este mundo. A todos aquellos que están ciegos, y que se vanaglorian en la identidad de género y en toda esa teoría moderna que hay, alejada de Dios, apartada del Señor, el multiamor. Y bueno, no voy a empezar a enumerar todo eso, en donde pareciera que las cosas de Dios son una antigüedad. No, las cosas de Dios tienen vigencia real, presente, permanente. Es el mundo que se quiere acercar a Dios. Alejar de Dios. Y somos nosotros, nación santa. O sea, no porque seamos perfectos, sino porque hemos sido separados para hacer conocerlo a Dios. Entonces, ese mundo que vive en las tinieblas, y vive en las tinieblas porque ama las tinieblas, así lo dice la palabra. Aman las tinieblas, por eso viven en tinieblas. Así o allí debe estar el pueblo de Dios para llevar la luz, para hacer conocer la luz de los que están en tinieblas. No estamos en la iglesia para llenarnos porque sí y para estar contentos nosotros y estar bendecidos nosotros. Estamos en la iglesia, formamos parte del pueblo de Dios para llenarnos de Dios, para hacerlo conocer a Dios, para transmitirlo al Señor y para romper con la luz de Cristo las tinieblas de Satanás. Y yo creo que el objetivo o el cristiano de estos tiempos se ha apartado del objetivo principal. Se ha aplastado en su comodidad, en la búsqueda de su propio llenamiento y no en la misión que Cristo nos ha encomendado. El real sacerdocio es un privilegio. Es un privilegio para anunciar a Jesucristo, porque somos sus representantes, porque tenemos que atraer a Él a todos los otros pecadores. Y nosotros somos pecadores también, pero pecadores arrepentidos. A los pecadores no arrepentidos tenemos que acercarlos a Dios y cumplir la misión que tenemos de realmente ser una nación santa, separada del mundo, una nación que ejerce su sacerdocio, haciendo conocer la verdad de Cristo, haciendo conocer la verdad de Dios.
y viviendo con la fe firme, de sentirse que somos pueblo adquirido de Dios. Nadie nos puede hacer daño. El diablo no nos puede tocar porque le pertenecemos a Cristo. Porque hemos sido comprados por su sangre. Y la muerte nos va a llegar cuando Dios disponga. Mientras tanto, Él nos dará todos los años de vida que Él quiere darnos. Porque le pertenecemos a Él. Un cristiano camina, anda, busca y marcha sin temor. Invoca el nombre de Jesús y allí va camino a la victoria porque nos compró. Y somos pueblo adquirido para ser más que vencedores. Amén y amén.